la esperanza y la transformación a través de la fe. La esperanza es una de las virtudes más poderosas en la vida cristiana. Es, en esencia, la expectativa confiada de que Dios cumplirá su promesa de bienestar y salvación para aquellos que le siguen, a pesar de las dificultades y los obstáculos que puedan surgir en el camino. La esperanza cristiana no es una esperanza vaga, sino una esperanza basada en la fe inquebrantable en las promesas de Dios. La esperanza no solo nos da fuerzas para enfrentar las luchas de la vida, sino que también nos transforma, renovando nuestro corazón y nuestra mente de acuerdo con la voluntad divina. A través de la fe, la esperanza se convierte en la fuerza que nos permite avanzar con confianza hacia el futuro, sabiendo que todo lo que enfrentamos tiene un propósito divino. La vida cristiana está marcada por la presencia constante de pruebas y dificultades. La Escritura misma nos dice que, en el mundo, tendremos tribulación, Juan 16:33. Sin embargo, esta afirmación no está destinada a dejarnos en la desesperanza, sino a recordarnos que nuestra esperanza no está puesta en nuestras circunstancias temporales, sino en la fidelidad eterna de Dios. La esperanza cristiana se nutre de la fe en que, aunque ahora podamos estar pasando por el valle de la sombra de la muerte, no estamos solos y Dios tiene un propósito para todo lo que vivimos. La esperanza cristiana, más allá de las circunstancias. En muchas ocasiones, la vida nos lleva por caminos difíciles y dolorosos. La enfermedad, la pérdida de un ser querido, las dificultades económicas, las traiciones, los fracasos personales, todo esto puede hacernos cuestionar el sentido de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Sin embargo, la esperanza cristiana nos enseña que nuestras circunstancias actuales no son el fin de la historia, sino solo una parte del proceso que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Al igual que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es la esperanza que se alimenta de la fe en las promesas eternas de Dios. La esperanza cristiana no se basa en un optimismo vacío o en una expectativa superficial de que todo saldrá bien de acuerdo con nuestros propios deseos. Al contrario, esta esperanza es firme, sólida, porque está basada en el carácter inmutable de Dios. En Cristo, encontramos un ejemplo perfecto de esperanza, ya que Él enfrentó las mayores pruebas humanas posibles, incluida la crucifixión, y sin embargo, su esperanza nunca fue quebrantada. Porque su confianza estaba firmemente puesta en la voluntad de su Padre Celestial. Jesús, antes de enfrentar su sufrimiento, nos dio el ejemplo supremo de esperanza al orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús sabía que su sufrimiento era temporal, que la gloria que seguiría era eterna. Esta misma esperanza se nos ofrece a nosotros, pues, aunque nuestros sufrimientos puedan ser reales y dolorosos, la promesa de Dios de vida eterna y restauración es más grande que cualquier dolor. La esperanza cristiana es, por lo tanto, una esperanza anclada en lo eterno. Mientras que las esperanzas humanas están limitadas por el tiempo y las circunstancias cambiantes, la esperanza cristiana trasciende todo eso, porque está centrada en la obra completa de Cristo, en la salvación que Él ha ofrecido y en la restauración final de todas las cosas. La Escritura nos recuerda constantemente que nuestra esperanza no está en las cosas temporales, sino en lo que Dios ha preparado para nosotros. La esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5. Al poner nuestra esperanza en Dios, nos alejamos de la incertidumbre de las circunstancias terrenales y nos centramos en la certeza de lo que Él ha prometido, una vida eterna llena de paz, amor y gozo en su presencia. La fe como el fundamento de la esperanza. La fe es la base que sostiene nuestra esperanza. En Hebreos 11:1, leemos que es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe cristiana no se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en la confianza plena en las promesas de Dios. A través de la fe, nos anclamos en la esperanza de que, aunque no veamos la resolución de nuestros problemas en este momento, Dios está obrando en nuestras vidas y su plan es perfecto. Esta es la razón por la que la fe es esencial para mantener viva nuestra esperanza. Sin fe, nuestra esperanza se debilita y se desmorona cuando enfrentamos las dificultades. Pero con fe, nuestra esperanza se fortalece, sabiendo que Dios está trabajando en cada situación, incluso cuando no podemos ver el resultado final. La fe cristiana no es una fe ciega ni una esperanza pasiva.
Al contrario, la fe activa es una confianza activa en Dios que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos de desesperación. Es una fe que nos lleva a orar, a confiar, a perseverar y a esperar, aun cuando las circunstancias no parecen cambiar. Al igual que Abraham, quien esperó contra toda esperanza, Romanos 4:18, nosotros también estamos llamados a mantener nuestra esperanza viva, confiando en las promesas de Dios. A pesar de la aparente falta de respuestas inmediatas. La fe también es el medio por el cual nos transformamos. La fe activa en Dios no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también transforma nuestro corazón y nuestra vida. Como dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. La fe en Cristo es lo que nos permite ver el mundo y a nosotros mismos de una nueva manera. Al poner nuestra fe en Cristo, somos transformados desde el interior y nuestra esperanza se convierte en un faro de luz que nos guía a través de las dificultades. La esperanza como motor de la transformación personal. La esperanza no es solo un refugio frente a las dificultades, también es el motor de nuestra transformación personal. La esperanza en las promesas de Dios es la que nos impulsa a vivir una vida diferente, una vida orientada hacia su voluntad. La esperanza nos da la fuerza para superar nuestras luchas, pero también nos motiva a crecer, a cambiar y a ser más como Cristo. Sin esperanza, nos quedaríamos atrapados en nuestras circunstancias, sin motivación para seguir adelante. Pero con esperanza, todo cambia, vemos que nuestras pruebas son oportunidades para crecer y que nuestras luchas nos acercan más a Dios. La transformación que se produce a través de la esperanza es un proceso continuo, un viaje de fe que dura toda la vida. A medida que nuestra esperanza se arraiga más profundamente en Dios, nuestra capacidad para vivir conforme a su voluntad se fortalece. La esperanza nos permite perseverar en medio de las pruebas, sabiendo que Dios está con nosotros y que su plan es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. La Escritura nos recuerda que la esperanza es el ancla del alma, Hebreos 6:19, lo que significa que cuando nos sentimos perdidos, cuando estamos enfrentando tormentas, nuestra esperanza en Cristo nos mantiene firmes y estables. La transformación que ocurre a través de la esperanza también tiene un impacto en cómo vemos a los demás y cómo nos relacionamos con el mundo. Cuando nuestra esperanza está puesta en Dios, ya no estamos atrapados en los intereses egoístas o en la desesperación por las circunstancias externas. En lugar de vivir de acuerdo con nuestras emociones o deseos temporales, vivimos según la esperanza eterna que Dios nos ofrece. Esto transforma nuestra forma de interactuar con los demás, nos lleva a ser más compasivos, más amorosos y más dispuestos a servir a los demás, porque sabemos que nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, sino en lo eterno. La esperanza de la redención y la restauración final. Una de las esperanzas más poderosas que la fe cristiana nos ofrece es la esperanza de la redención final y la restauración de todas las cosas. En Apocalipsis 21:4, se nos promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la esperanza que sostiene nuestra fe, la promesa de que un día, todas las cosas serán restauradas a la perfección, que la creación misma será liberada de la corrupción y la muerte, y que viviremos con Dios por la eternidad en un lugar de paz y gozo indescriptibles. La esperanza de la restauración final nos da la fuerza para soportar las pruebas del presente, sabiendo que lo que estamos viviendo no es el fin de la historia. Aun cuando el sufrimiento y el dolor son parte de la vida humana, la esperanza cristiana nos enseña que la historia no termina con la muerte ni con el sufrimiento, sino con la victoria final de Dios sobre el mal, el pecado y la muerte. Esta esperanza es el cimiento de nuestra fe y la razón por la que podemos perseverar en medio de las dificultades, sabiendo que el final de la historia es glorioso. Al vivir con esta esperanza, nuestra perspectiva sobre la vida cambia por completo. Ya no vivimos como si todo dependiera de nuestras circunstancias temporales, sino que vivimos con la seguridad de que Dios tiene un propósito eterno para nosotros y para el mundo entero. La esperanza de la redención y la restauración final nos lleva a vivir de manera diferente, con gozo, con paz, con confianza y con un profundo sentido de propósito. Aunque las dificultades puedan ser grandes, sabemos que lo mejor está por venir. El camino de la redención y la victoria. La redención es uno de los temas más fundamentales y hermosos dentro del cristianismo. Es la obra a través de la cual Dios,
por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, nos ha comprado de la esclavitud del pecado y nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Él. La redención es un regalo inmenso, que nos muestra el profundo amor de Dios por la humanidad. Es un proceso que no solo implica el perdón de nuestros pecados, sino también la restauración de nuestra relación con Dios, la transformación de nuestro corazón y la liberación del poder del pecado en nuestra vida. A través de la redención, somos hechos nuevas criaturas, y nuestra vida recibe una nueva dirección, un nuevo propósito y una nueva esperanza. Sin embargo, la redención no es algo que se recibe de manera automática. Aunque Dios ha hecho posible nuestra salvación a través de la obra de Cristo, cada individuo debe aceptar este regalo con fe, arrepentimiento y entrega. La redención es un acto personal, pero también tiene implicaciones universales. A través de la obra de Cristo, todo el universo será restaurado, y todo el mal será derrotado. Este proceso de redención es uno de los mayores misterios y maravillas de la fe cristiana, y la esperanza que nos ofrece es una de las más poderosas que podemos experimentar. La redención como obra de gracia. La redención es, ante todo, una obra de gracia. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Él nos ofrece, a pesar de nuestras fallas y pecados. Como el apóstol Pablo escribe en Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación y la redención no pueden ser ganadas por nuestras propias acciones, por más buenas que sean. La humanidad está separada de Dios por el pecado, y esa separación solo puede ser restaurada a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús tomó sobre sí la penalidad de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y reconciliados con Dios. Este es el corazón del Evangelio. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos, y todo lo que tenemos que hacer es recibirlo con fe. La gracia de Dios, por lo tanto, es el fundamento de nuestra redención. No somos redimidos porque lo merezcamos, sino porque Dios, en su amor y misericordia, eligió darnos una oportunidad de ser restaurados. La gracia no solo nos ofrece el perdón de nuestros pecados, sino que también nos otorga el poder para vivir una nueva vida, llena del Espíritu Santo. La gracia nos capacita para seguir a Dios y para vivir conforme a su voluntad, no porque lo hayamos ganado, sino porque Él lo ha hecho posible en nosotros. La redención, entonces, no es solo una restauración de nuestra relación con Dios, sino también una transformación profunda en nuestra vida diaria, donde comenzamos a vivir de acuerdo con el propósito y la identidad que Él ha diseñado para nosotros. El camino de la redención, arrepentimiento y fe. El camino hacia la redención comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento es el acto de reconocer nuestro pecado y alejarnos de él. No es solo un sentimiento de tristeza por las malas decisiones que hemos tomado, sino un cambio de dirección en nuestra vida, una decisión consciente de volverse hacia Dios y abandonar el camino del pecado. El arrepentimiento implica una transformación interna, donde cambiamos nuestra mentalidad y nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. Es un reconocimiento de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos la gracia de Dios para ser liberados del poder del pecado. La fe es el otro componente esencial en el camino hacia la redención. La fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. No podemos redimirnos por nuestras propias obras, pero podemos aceptar el sacrificio de Cristo con fe. La fe es la confianza plena en que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. No hay otra manera de recibir la redención, sino a través de la fe en Cristo. Como dice en Juan 14:6, Jesús mismo afirmó, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». La fe en Jesús es el camino a la redención, y solo a través de él podemos experimentar el perdón, la restauración y la reconciliación con Dios. El arrepentimiento y la fe no son solo eventos aislados en la vida del creyente. Son el comienzo de un proceso continuo de transformación. Después de ser redimidos, somos llamados a vivir una vida de arrepentimiento continuo, donde nos apartamos del pecado y buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, nuestra fe debe seguir creciendo y fortaleciéndose a medida que maduramos en nuestra relación con Dios. La redención es un evento que cambia nuestra vida para siempre, pero también es un proceso continuo en el que nos vamos acercando más a la perfección que Dios ha planeado para nosotros. La redención y la restauración personal.
Una de las implicaciones más hermosas de la redención es que no solo nos trae perdón, sino también restauración. La restauración de nuestra relación con Dios es el aspecto central de la redención. Pero la obra de Cristo también nos ofrece la oportunidad de restaurar otros aspectos de nuestra vida que el pecado y las dificultades de la vida han destruido. En Cristo, no solo somos perdonados, sino que también somos transformados. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Esta restauración implica que nuestra identidad se transforma. Ya no somos esclavos del pecado ni de las antiguas maneras de vivir, sino hijos de Dios, llamados a vivir en libertad y victoria. La restauración también implica una transformación emocional y espiritual. Las heridas que hemos sufrido a causa del pecado, ya sea por nuestras propias acciones o por las de los demás, pueden ser sanadas a través de la redención. La gracia de Dios tiene el poder de sanar las heridas del pasado y restaurar el gozo y la paz que el pecado nos robó. Esto no significa que todas las dificultades desaparezcan, sino que nos da una nueva perspectiva. Ya no enfrentamos la vida desde una posición de derrota, sino desde la victoria que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz. A través de la redención, podemos comenzar a vivir de acuerdo con el propósito de Dios, siendo restaurados a la imagen de Cristo, y esto nos da un sentido profundo de paz y plenitud. La victoria a través de la redención. La victoria es un tema central en la vida cristiana, y la redención es la base de nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. Al aceptar el sacrificio de Cristo, somos liberados del dominio del pecado y de la condena que el pecado trae consigo. Cristo venció el poder de la muerte cuando resucitó, y esa victoria es nuestra también. Como dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado es la base de nuestra esperanza y nuestra victoria en la vida cristiana. A través de su sacrificio, hemos sido liberados de la condena del pecado y tenemos acceso a una vida eterna con Él. La victoria no es solo un futuro prometido, sino una realidad presente. Aunque aún vivimos en un mundo que está marcado por el pecado y el sufrimiento, la victoria de Cristo ya ha sido ganada y nosotros compartimos en esa victoria. Esto significa que, aunque enfrentamos pruebas y luchas, no estamos luchando desde una posición de debilidad, sino desde una posición de victoria. En Cristo, somos más que vencedores, Romanos 8:37, y la victoria sobre el pecado y la muerte nos da el poder para vivir una vida transformada. La redención como esperanza para el futuro. Finalmente, la redención también nos da una esperanza segura para el futuro. Como creyentes, vivimos con la certeza de que el plan de Dios para nuestra vida es perfecto y que, al final, todo será restaurado. Aunque todavía vivimos en un mundo que está marcado por el dolor y el sufrimiento, la promesa de la redención nos asegura que todo será restaurado. En Apocalipsis 21:4, se nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La redención es solo el principio de una restauración completa y perfecta que se llevará a cabo cuando Cristo regrese. En ese día, todos los efectos del pecado serán eliminados, y viviremos con Dios por la eternidad, en paz, sin sufrimiento y en plena comunión con Él. La esperanza que nos da la redención es una esperanza inquebrantable. Sabemos que, aunque el mundo presente está marcado por dificultades, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros para llevar a cabo su plan redentor. Al esperar el regreso de Cristo y la restauración final de todas las cosas, vivimos con la confianza de que la victoria final será nuestra. Y mientras tanto, vivimos en la certeza de que, en Cristo, ya hemos sido redimidos, transformados y liberados para vivir con propósito, amor y esperanza. La fuerza de la gratitud en el camino espiritual. La gratitud es una de las virtudes más poderosas que un cristiano puede cultivar en su vida espiritual. Aunque la gratitud es una actitud que todos deberían practicar en su vida cotidiana, su verdadero poder se desvela cuando la llevamos a nuestra relación con Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos repetidos llamados a ser agradecidos, no solo en tiempos de bendición, sino también en medio de las pruebas y dificultades. La gratitud es una respuesta genuina al amor de Dios, y es una de las formas más profundas en las que podemos adorarle, al reconocer su bondad y fidelidad, incluso cuando nuestras circunstancias no son las mejores.
Ser agradecidos con Dios no es solo una obligación, sino una forma de alinear nuestros corazones con el propósito divino que Él tiene para nuestras vidas. La gratitud es, por lo tanto, una acción espiritual que no solo beneficia a la persona que la practica, sino que también glorifica a Dios, pues le honra y le reconoce como el autor de todas nuestras bendiciones. En un mundo que constantemente nos impulsa a enfocarnos en lo que nos falta o en lo que no hemos alcanzado, la gratitud nos orienta a enfocarnos en lo que ya tenemos, la vida, la fe, la salvación y el amor incondicional de Dios. La gratitud tiene un poder transformador. No solo nos ayuda a vivir en paz con nosotros mismos, sino que también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. Cuando vivimos con un corazón agradecido, nuestras perspectivas cambian. En lugar de centrarnos en lo negativo, aprendemos a ver las bendiciones incluso en medio de la adversidad. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí, Pablo nos muestra que la gratitud no solo trae paz, sino que también nos ayuda a confiar en el plan divino, incluso cuando no entendemos por completo lo que está sucediendo en nuestras vidas. La gratitud en tiempos de dificultad. Uno de los aspectos más difíciles de la gratitud es practicarla en tiempos de dificultad. La vida cristiana no está exenta de pruebas, tribulaciones y sufrimientos. De hecho, Jesús mismo nos advirtió que, en este mundo, enfrentaríamos problemas, Juan 16:33. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de dolor y lucha cuando la gratitud tiene el poder más transformador. En medio de las pruebas, la gratitud se convierte en una herramienta espiritual poderosa que nos ayuda a mantener la perspectiva correcta. Al elegir ser agradecidos a pesar de las dificultades, podemos encontrar paz en medio de la tormenta y mantener nuestra fe intacta en Dios, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Pablo es un gran ejemplo de cómo mantener una actitud de gratitud, incluso en circunstancias extremas. En 2 Corintios 11, 24-27, él describe los sufrimientos que ha experimentado. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he naufragado, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en viajes frecuentes, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos. A pesar de estas terribles experiencias, Pablo nunca perdió su gratitud. Al contrario, en muchas de sus cartas, da gracias a Dios por las bendiciones espirituales que tiene, y en medio de las pruebas, expresa su confianza en que nada nos separará del amor de Cristo, Romanos 8:39. Es en estos momentos de sufrimiento y dificultad cuando Dios puede hacer su obra más profunda en nuestras vidas. La gratitud nos permite ver más allá del dolor y comprender que, a pesar de las circunstancias, Dios está obrando para nuestro bien. Como dice el Salmo 34 horas y 19 minutos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La gratitud, entonces, se convierte en un acto de fe. Cuando damos gracias a Dios a pesar de nuestras circunstancias, estamos afirmando nuestra confianza en su soberanía y en su plan perfecto para nuestras vidas. La gratitud en medio de la prueba no minimiza el dolor, pero nos permite confiar en que Dios usará esa experiencia para hacernos más como Cristo y prepararnos para algo mejor. La gratitud como acción espiritual y forma de adoración. La gratitud no solo es un sentimiento, sino también una acción. En las Escrituras, la gratitud se expresa a través de la alabanza, la adoración y el servicio a Dios. En muchos salmos, se nos llama a dar gracias a Dios con nuestras palabras, cantando su alabanza y proclamando su bondad. En Salmo 100:4 se nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La gratitud se convierte, así, en una forma de adoración activa, una respuesta sincera a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Al expresar nuestra gratitud en oración y alabanza, honramos a Dios y le damos la gloria que Él merece. Sin embargo, la gratitud también debe ser una acción que se extienda a nuestra vida diaria.
No basta con agradecer a Dios solo cuando las cosas van bien o cuando nos sentimos bendecidos. La verdadera gratitud es aquella que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, incluso en nuestras relaciones con los demás. Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y una de las formas en que podemos expresar nuestra gratitud hacia Dios es sirviendo a los demás con un corazón lleno de agradecimiento. La gratitud nos motiva a vivir de manera generosa, a compartir lo que tenemos y a ser una bendición para aquellos que nos rodean. Así, la gratitud no solo es una actitud, sino un estilo de vida que refleja el amor y la bondad de Dios en todo lo que hacemos. La gratitud también nos lleva a la humildad. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, nos sentimos más humildes y agradecidos por lo que hemos recibido. Esto nos ayuda a evitar la actitud de autosuficiencia que nos aleja de Dios. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a ver todo lo que Dios ya ha provisto para nosotros. La gratitud nos ayuda a mantener una visión equilibrada de la vida, donde reconocemos tanto nuestras bendiciones como nuestras necesidades, y vemos que todo lo que tenemos proviene de la mano generosa de Dios. El poder transformador de la gratitud en la vida diaria. La gratitud no solo tiene el poder de transformar nuestra relación con Dios, sino también nuestra perspectiva de la vida diaria. Vivir con un corazón agradecido cambia la manera en que vemos las circunstancias y las personas que nos rodean. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo positivo, en lugar de en lo negativo, y nos permite ver las bendiciones que muchas veces damos por sentadas. En lugar de quejarnos por lo que nos falta, comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos. Esto no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también transforma nuestras emociones, nuestra actitud y nuestras relaciones con los demás. Estudios psicológicos han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente tienen una mayor sensación de bienestar, experimentan menos estrés y son más felices en general. La gratitud tiene un poder sanador, tanto para el cuerpo como para el alma. La práctica de dar gracias reduce la ansiedad, mejora la salud física y fortalece las relaciones interpersonales. En el contexto cristiano, la gratitud también abre las puertas a una vida de paz interior, ya que al reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas, encontramos la paz que viene de la confianza en Él. La gratitud también nos ayuda a ser más resilientes frente a las adversidades. Cuando enfrentamos dificultades, la tendencia natural puede ser enfocarnos solo en lo negativo, en lo que nos falta o en lo que hemos perdido. Sin embargo, la gratitud nos invita a ver más allá de la adversidad y a enfocarnos en las bendiciones que aún permanecen. Esto nos da la fuerza para perseverar, sabiendo que, a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel y sigue estando con nosotros en cada paso del camino. La gratitud en la comunidad cristiana. La gratitud no debe ser solo una experiencia individual, sino también una experiencia comunitaria. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y, como tal, debe ser un lugar donde se practique la gratitud colectivamente. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye a dar gracias en todo, y esto no se refiere solo a nuestra vida personal, sino también a nuestra vida en comunidad. Como iglesia, debemos unirnos en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros y celebrar su bondad juntos. La gratitud en comunidad fortalece los lazos entre los creyentes y nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar cristiano. La gratitud también nos lleva a servir y bendecir a los demás dentro de la comunidad. Al ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado, nos sentimos llamados a compartir esos dones con los demás, especialmente con aquellos que están en necesidad. En Hechos 20:35, Jesús nos recuerda, más bienaventurado es dar que recibir. Esta enseñanza se refiere a la generosidad en todas sus formas, no solo en lo material, sino también en lo espiritual y emocional. La gratitud nos impulsa a dar, no solo a recibir, y de esta manera, podemos ser una bendición para otros.